Bueno, entonces buenas noches, gente. Vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy. Como les dije en nuestras últimas clases, nosotros estamos estudiando la disciplina lengua española, estructuras avanzadas en lengua española. Entonces nosotros vamos a estudiar cuestiones más avanzadas de la lengua, porque próximamente nosotros vamos a trabajar un poquito más de la conversación y cosas, competencias más comunicativas. Bueno, para la clase de hoy, entonces, nosotros vamos a trabajar un poquito sobre los pronombres posesivos. ¿Qué son los pronombres posesivos, entonces? Son aquellos pronombres que nosotros utilizamos para hablar de cosas que nos pertenece o pertenece a otra persona. Entonces, estos pronombres nosotros utilizamos para hablar de un único poseedor, la persona que posee tal cosa, que posee una o varias cosas, o varios poseedores, o sea, varias personas que poseen una o varias cosas. Y esos pronombres también, nosotros utilizamos no solo para indicar pose y cosas así, podemos también utilizar para sustituir el nombre de una cosa. Podemos sustituir otro pronombre o también sustituir un sustantivo. Nosotros ya vamos a estudiar un poquito mejor sobre eso, pero tiene varias utilizaciones. Entonces, en español nosotros tenemos varios tipos de pronombres posesivos, unos que nosotros utilizamos antes de los sustantivos y otros que nosotros utilizamos después de los sustantivos. A ver, acá nosotros tenemos los ejemplos de pronombres posesivos que nosotros utilizamos después del sustantivo. Por ejemplo, para a primeira persona de singular, que em caso de la primeira persona de singular de los pronombres de discurso, tenemos yo. Para el yo, nosotros utilizamos mío, mía, míos o mías. Então, mío, mía para singular, feminino y masculino, y míos y mías para plural, femenino y masculino. A ver algunos ejemplos, entonces. Ese alto es azul. El mío es negro. ¿Por qué dice el mío? Porque nosotros generalmente conocemos mi para pronombre posesivo. Porque en este caso el pronombre posesivo está después. La cosa poseída en este caso acá es el auto, el carro, ¿no? Entonces, como estaba hablando del coche o del auto, y nosotros vamos a utilizar el posesivo después de este sustantivo, el auto. Entonces, nosotros utilizamos el mío. Si nosotros fuéramos decir, déjame poner una caja acá. Si fuéramos decir, mi alto, nosotros utilizamos otro posesivo, que es el posesivo que nosotros utilizamos antes del sustantivo. Ahora, si nosotros vamos a decir que de su coche, de su auto, pero vamos a decir, vamos a utilizar otra construcción lexical para eso, nosotros decimos entonces, el auto es mío. ¿Sí? Entonces es un poquito distinto. Ahora el pronombre posesivo viene después del sustantivo, entonces nosotros utilizamos mío. Si nosotros vamos a utilizar el pronombre posesivo antes del sustantivo que poseímos, entonces nosotros utilizamos mi. Después nosotros vamos a mirar más ejemplos, pero solo una explicación general de por qué nosotros tenemos tantos tipos de pronombres posesivos en español, cosa que no ocurre en portugués. Entonces es un poquito raro para nosotros, pero dale, nosotros vamos logrando comprender alrededor del contexto que nosotros utilizamos esos pronombres. Pero a ver, otros ejemplos.
Me prestas una taza. Dejé la mía en casa. Entonces acá, como les dije, el objeto, entonces, que está siendo poseído, el pronombre que va a decir de este objeto viene después. Entonces, si viene después, nosotros utilizamos mía. Dame lo mío de una vez. Acá no tiene un objeto propiamente dicho, puede ser cualquier cosa, pero vean que acá tienen el artículo neutro lo. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos el mío, lo mío, o meu, né? Me dá o meu de uma vez, na tradução literal, digamos assim. Então, nesse caso, nós utilizamos mío para artículo neutro lo. Esos son tus hijos y estos son los míos. Esos son tus hijos, esos son los míos. Entonces, está hablando de los hijos y como viene después, como les dije, entonces nosotros utilizamos míos. Y vean que varía de acuerdo con género y número, ¿sí? Entonces, en este caso, también puede variar. Para segunda persona del singular, que es tú, nosotros tenemos tuyo, tuya, tuyos y tuyas. A ver, no recuerdo cómo es el tuyo. Não me lembro como que é o teu, né? Na tradução literal. Estas camisas son como las tuyas. Estas camisas son como las tuas, né? La idea, perdón, acá tenemos la segunda persona de singular, que es vosotros. Tenemos suyos, suyas, suyos y suyas. La idea se discutió antes que la suya, jefe. Estos recibos no son los suyos, licenciado. Y para tercera persona de singular también es lo mismo, suyo, suya, suyo, suyas. Le diste a tu ex todo lo suyo. Quiere que esta casa sea la suya. Perdón, no consigo leer el último ejemplo porque tiene una cosa en la pantalla y no puedo leer, pero creo que le dije que mis cosas son las suyas. Ay, consigo. Bueno, estos son los ejemplos entonces de estos tipos de pronombres que, bueno, como les dije, se utiliza después del objeto poseído. Y también estos tipos de pronombres nosotros utilizamos para también sustituir estos objetos también. Por ejemplo, como les dije, ese alto es azul, el mío es negro. Es para no decir nuevamente, mi alto es negro. A ver, déjame poner una caja para explicar mejor. Acá. Déjame poner acá más para que ustedes logran ver. Ese alto es azul. Para no decir, por ejemplo, ese alto es azul, mi alto es negro. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros, así como en portugués, intentamos no hablar varias veces la misma cosa, no hacer lo que hacemos, lo que decimos en portugués como pleonasmo, que é aquilo de repetir várias vezes a mesma coisa, a mesma palavra. E isso também tem em espanhol. A gente não pode ficar repetindo várias vezes a mesma palavra. E o mesmo, nesse caso, o mesmo substantivo. Então, a gente vai usar o pronome também para fazer essa substituição, para não ter que ficar dizendo o carro o tempo todo. Então, el auto esse auto es azul, y para no decir mi auto es negro, nosotros decimos el mío es negro. Como está en el contexto, están hablando del auto y cosas así, logra comprender que ese mío está hablando del auto. Entonces,
está hablando que el objeto poseído es un auto. Entonces, el contexto siempre va a dejar todo más claro. Entonces, no logran preocuparse con esas cosas porque siempre es importante nosotros mirarmos el contexto de que están ocurriendo las cosas y así logramos comprender lo que están hablando. Pero en este caso es para eso, ¿sí? También, así como para decir que es de un objeto poseído, también hace esta función de sustituir la cosa para que no sea una cosa que está hablando varias veces la misma cosa. A ver, ahora para primera persona de plural, esto que generalmente es nos, ¿sí? Tenemos nuestro, nuestros y nuestros. O nuestra también, acá no pusieron, pero también nuestras, déjame poner acá, para eso. Aquí. Bueno, los ejemplos. Aprobaron este proyecto en el lugar del nuestro. Entonces, nos, básicamente, todos son literal nos. Llegaron todas las tortas menos la nuestra, nossa, ¿eh? Estas valijas se parecen a las nuestras. ¿Y qué se hace con hijos como los nuestros? Entonces, como les dije, ¿sí? Siempre está hablando de cosas que son poseídas. Acá, la segunda persona del plural también es como en singular, suyos, suyas, suyas, suyas. Entonces, están todos los niños, pero no veo el suyo. Olvidamos la tarjeta, pagarían con la suya. Si compramos tazas, serán las suyas. Y tercera persona del plural también. También es suyo, suya, suyo, suyas. Les hicimos regalos y no quiero el suyo. No necesitamos frajadas, trajeron la suya. Y te dejaron los bolsos y perdiste los suyos. Entonces, son estos los ejemplos. Acá son los pronombres posesivos que, bueno, nosotros utilizamos antes de los sustantivos. O sea, siempre va a venir antes del objeto poseído. Entonces, a ver, tenemos para yo, mi casa es bonita, o mis para plural. Mis amigos viven en Madrid. Y en este caso no depende del género. Entonces, por ejemplo, mi casa es bonita, casa es femenino, pero nosotros utilizamos el mi. Y, por ejemplo, mi alto es bonito. Entonces, también utilizamos el mi para un sustantivo masculino. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos el mi para los dos. Solo varía en número, ¿sí? Acá, para el tú, tenemos tu perro es muy grande, o tus llaves están en la mesa. Su es para él, ella y usted. Su hermano trabaja en el hospital. Sus libros son interesantes. Nuestro, así como los ejemplos anteriores, es lo mismo. Para nos, ¿sí? Para nosotros, en el caso para nos, nuestro profesor es simpático y nuestros abuelos viven en el campo. Vuestros y vuestros para vosotros. Entonces, vuestro coche está en el estacionamiento y vuestros amigos llegaron temprano. Y su y sus para también tercera persona de plural, ellos, ellas y ustedes. Su casa es muy antigua y sus hijos estudian francés. Entonces, un contenido un poco, es un contenido que nosotros logramos comprender, ¿sí? Hay unos para antes del sustantivo y otros para después de los sustantivos, y no son muy difíciles de comprender eso, creo. Acá tenemos una pequeña práctica que nosotros siempre hacemos, ¿sí? Que, bueno, dos personas pueden leer para nosotros y nosotros logramos comprender
el contenido con promedio y prácticas, ¿sí? ¿Alguien le gustaría leer para nosotros? Necesitamos 2 personas, Valentina y Dante. Jessica, entonces, Valentina, y Ryan, entonces, puede ser Dante. Podemos empezar, chicas. Eu que começa? Sí, Jessica. Ei, Dante, ¿has visto mi bufanda azul? Creo que la perdí ayer en tu coche. No he visto tu bufanda, Valentina. ¿Seguro que no la dejaste en tu casa? Revisé bien mi habitación. Solo encontré mis guantes y mi gorro. Bueno, si no estás en mi coche, quizás esté en el café donde fuimos. Recuerdo que yo también olvidé mis libros allí una vez. Qué despistados somos. Ojalá nadie se haya llevado nuestras cosas. Tranquila, si alguien encontró tu bufanda, seguro que la dejaron en la recepción. Vamos juntos a buscarla. Gracias, Dante. De paso, revisamos si ellos tienen tus libros también. Sí, muy bien. Gracias, chicas. Entonces, acá tenemos un pequeño diálogo entre 2 personas hablando de cosas que, bueno, olvidaron o perdieron. Solo cuestiones de traducción y comprensión. Es que bufanda, entonces bufanda es cachecol. Aquí otra cosita que me pareció un poquito raro. Guantes, mis guantes. Guantes de luva y gorro es toca. Esqueci o nome en portugués. Toca. Bueno, entonces, gracias chicas por leer para nosotros. Entonces, solo un pequeño ejemplo de contexto que nosotros logramos utilizar estos pronombres, ¿sí? A ver, ahora vamos a mirar un poquito sobre los pronombres demostrativos. Pongo atención, demostrativos. En portugués nosotros decimos demonstrativos, ¿no? Pero en español es demostrativos. Y bueno, estos son para decir de demostración, ¿sí? Para hablar de cosas, de mostrar cosas, de así para adelante. Y bueno, también sufren variación de género y número también. Entonces, bueno, dependiendo del objeto, ¿sí? Que está hablando, va a variar también. A ver, ¿cuáles son los sustantivos? ¿Cuáles son los pronombres demostrativos en español? Bueno, es la misma regla para portugués, en español también. Tenemos tres distancias para utilizarmos los pronombres demostrativos. Cerca, perto, medio, mais ou menos perto, ou mais ou menos longe, e lejos, que é longe, né? Então, temos 3 distâncias, assim como em português, que nós temos 3 tipos de pronombres demonstrativos para cada distância, um para cada distância. A ver, então, para coisas que estão cerca de nós, estão perto de quem está falando, né? Cerca de quem está falando, temos, então, este para masculino singular, esta para feminino singular, e exemplo temos acá, este libro está en la mesa. Entonces, ¿quién está hablando? Por ejemplo, si yo estoy hablando y tiene un libro muy cerca de mí, voy a decir, este libro está en la mesa. Ahora, cuando está un poquito lejos de mí, un poco longe, no tan longe así, nosotros decimos ese. Entonces, ese o esa. Y, por ejemplo, esa película fue emocionante. Una cosa que, bueno, está tan cerca o no ocurrió tan cerca de la situación que está hablando y así por delante. Y lejos, entonces longe, una cosa que está lá longe,
uma coisa que foi citada em algum contexto também temporal muito longe, nós utilizamos, então, em espanhol, aquel o aquella. Então, esse exemplo, aquel coche es rápido. Es muy cerca de que nosotros tenemos en portugués también, ¿sí? Entonces, esto es más fácil de nosotros recordarnos de que conocemos de la lengua portuguesa. Y bueno, tenemos un neutro también en español, que, bueno, no tiene en portugués, que generalmente el neutro es más como masculino, como más cosas de masculino, pero en español tiene el nombre demostrativo neutro, que, bueno, es para hablar de cosas que no están determinadas, que no tienen género, cosas así, que no necesitan de un género, por ejemplo. A ver, entonces nosotros tenemos para cerca, tenemos para el neutro esto o estos en masculino y estas para plural en femenino. A ver, esto es increíble. Entonces, para decir que algo é incrível, a gente não precisa ter um gênero, né? Essa palavra não tem gênero. Entonces, nosotros utilizamos esto. Esto es increíble. A ver, esto que es medio, una distancia media, cosas así, una cosa que ocurrió no hace mucho tiempo. Entonces, nosotros tenemos eso también, y esos en masculino, y esas para femenino, y plural. Esas son las mejores ideas. Acá tiene la terminación, ¿sí? Entonces, mejores ideas es femenino, entonces nosotros utilizamos esas. Y para lejos, para el neutro, nosotros tenemos aquello, para plural masculino, aquellos, y para plural femenino, aquellas. A ver, aquellos días fueron largos, por ejemplo. A ver, entonces acá tenemos algunos ejemplos más de utilización. Entonces, cosas que están cerca de nosotros. Tenemos, este cuaderno es nuevo, esta camisa me gusta mucho, estos zapatos son cómodos, estas flores huelen muy bien, y esto es lo que buscaba. Este es el neutro, ¿sí? Esto es lo que me buscaba. Y medio, no tan lejos ni tan cerca. Ese libro ya lo leí. Esa casa parece antigua. Esos niños están jugando en el parque. Esas montañas son hermosas y eso no me interesa. Lejos, entonces longe. Aquel edificio fue construido hace séculos, ¿no? Aquella playa está desierta. Aquellos soldados lucharon con valentía. Aquellas canciones eran muy populares y aquello me sorprendió mucho. A ver, ahora, entonces, esto fue sobre los pronombres demostrativos, más fácil, ¿sí? Más fácil comprender. Ahora, voy a poner un video para hacer una introducción a un verbo que nosotros vamos a estudiar mejor después del video, que, bueno, es sobre el verbo echar. Y es un verbo muy complicado en español porque él puede tener hasta 41 utilizaciones. Entonces, son muchos sentidos para un mismo verbo. Entonces, es un verbo un poquito complicado. Y bueno, vamos a estudiar un poquito de él hoy. Voy solo a poner el video para que ustedes pongan atención en una explicación general para este verbo. Es muy cortito. Espanhol tem um verbo muito enigmático e você nunca vai saber o que ele significa se você não souber o que está do lado. Esse verbo é o verbo echar. Echar, pessoal, ele vai ter esse movimento. Já vou explicar por quê. Você pode echar sal em la ensalada.
echar una mano, echar una siesta. Imagina você pulando para a siesta. Echar algo que já não queres mais. Então, o verbo echar depende do que ele está acompanhando. Mas ele quase sempre vai ter esse movimento. Eu posso echar la culpa a alguém. Estou jogando a culpa em alguém. Ele se assemelha a jogar, mas ele não tem uma tradução fixa, porque vai depender exatamente do que ele está acompanhando. Se você gostou de aprender isso, me segue para mais vídeos e compartilha com um amigo. Bueno. Bueno, entonces, como la maestra dije, la profesora dije, es un verbo un poquito complicado. Y bueno, vamos a estudiar un poquito mejor sobre él. Espanhol. Qué difícil. Bueno, entonces acá tenemos los ejemplos del verbo echar. Son muchas traducciones, muchas posibilidades para utilizaciones de este verbo, pero es importante que nosotros sepamos porque, bueno, podemos caer en algunas bromas, pegadinhas, brincadeiras, de mucho mal gusto con este verbo. Entonces es importante que nosotros logramos comprender su utilización. Bueno, entonces acá tenemos los primeros contextos que nosotros podemos utilizar. Pueden tener entonces el sentido de colocar, meter, introducir o dar. Tiene varios ejemplos en que puede ser utilizado como dar, echar la mano, por ejemplo, como la profesora explicó. A ver, echa um pouco mais de vinho na copa. Então, coloca um pouco mais de vinho na taça. Também pode ter o sentido de soltar ou emitir. Então, la casa está echando humo por la ventana. Então, a casa está saindo, soltando fumaça pela janela. Para despedir, botar para fora ou expulsar. Então, nesses três sentidos aqui. Me han echado de la clase. Me expulsaram-me da aula. Ele é um verbo normal, assim como todos os outros verbos, ele pode ter os vários tempos verbais, pode ter os vários modos verbais, ser utilizado como subjuntivo, como imperativo, etc. A grande questão desse verbo é a sua grande possibilidade de utilização, de contexto. Então, ele pode ter muitos significados. Essa é a grande questão. A gente não vai ver especificamente sobre as diferentes conjugações verbais para ele. A gente vai ver apenas os diferentes contextos em que ele pode ser utilizado, tá? Então, por isso que aqui nesse caso ele tá com um verbo auxiliar, né? Porque como eu disse, né, ele é um verbo normal, ele só tem mesmo muitos sentidos. Aqui, echado com o sentido de gastar tempo em determinada ação. Echado 2 horas em chegar hasta la empresa hoje. Gastei 2 horas para chegar na empresa hoje. O sentido de sentir saudade, sentir falta, essa é uma das formas de sentir saudade, então, em espanhol, porque em espanhol a gente não tem uma palavra equivalente para saudade como a gente tem em português, né? Como a gente tem saudade em português. Então, em espanhol, o sentir falta de alguém é echar de menos. Então, le he echado de menos durante esse tempo que estuve fora. Então, senti muito sua falta durante esse tempo que esteve fora. Em sentido de supor ou estimar alguma coisa. Le echo unos 40 anos de idade. Suponho que ele tenha uns 40 anos de idade. Também no sentido de dar ou pôr a comida aos animais, etc. Le echaré comida a los caballos. Colocarei comida aos cavalos. No sentido de encontrar, fazer, começar. Geralmente no sentido de relacionamento com as pessoas. Se ha echado una novia después de tanto tiempo. Então, encontrou uma namorada depois de muito tempo.
No sentido de deitar-se, como a professora também colocou um exemplo. Voy a echarme en la cama por 5 minutos. Então, deitarei na cama por 5 minutos. Ou echar na siesta. Echar, né, deitar. A siesta é aquela tradição que geralmente tem, né, na Espanha, né, que eles dormem depois do almoço. Essa é a siesta. Então, vocês vão echar na siesta, vou tirar uma soneca após o almoço, digamos assim. Has echado abajo el viento. Ai, perdão. Tá muito pequeno para ler. Ha echado abajo el viejo estadio de futebol. Um exemplo de derrubar, né? Derrubar o velho estádio de futebol. No sentido de participar, sim, Jéssica. O Charlie pode ter muitos e muitos sentidos, vai depender muito do contexto. Então, a gente tem que estar sempre ligado com o contexto de comunicação que a gente está inserido para, principalmente em outra língua, né? Para a gente conseguir entender o que está acontecendo ali. Aqui no sentido de participar em um jogo, jogar. Vamos a echar uma partida de ajedrez por la noche. No sentido de jogar xadrez. Impor um castigo. Le echaron una multa por no parar a la luz roja. Sinal fechado, né? Então, impuseram-lhe uma multa por não parar na luz vermelha. Dar ou realizar, então, como eu disse para vocês, dar, o echar tem muito sentido de dar, mas aí dar o quê? Dar comida, dar esse no caso, echar um vistaço, dar uma olhada, echar la mano, dar a mão, nesse sentido. Outro exemplo, dar ou dizer aqui, discursos, né? Mi jefe me ha echado un sermón por faltar ayer a la reunião. Então, meu chefe me deu um sermão por faltar ontem na reunião. Jogar e lançar. Então, echa los papeles inúteis en la basura. Joga os papéis inúteis, aqui no sentido de imperativo, né? Modo imperativo do jogar. Do echar, perdão. Dar, no caso de passar um filme, teatro, coisa assim. Hoy hecho una película bueníssima em el filme, então hoje passa um filme muito bom no cinema. E também inclinar ou pôr. Echa la cabeça a um lado que eu não consigo ver. Põe a cabeça para o lado que eu não consigo ver. Então, esses aqui são alguns dos exemplos que podem ter de uso desse verbo, mas tem mais um aqui que eu preciso explicar para vocês, que é uma coisa que precisamos saber, né, sobre a língua espanhola. Esse verbo, o verbo echar, na Espanha, principalmente na Espanha, que foi em contextos que eu vi mais esse uso do verbo echar, ele também tem sentido de ter relações sexuais. Então, eles usam geralmente a expressão echar um polvo. É um pouco estranho, né? Raro isso. Echar um polvo. Mas essa expressão, echar um polvo, é a expressão que eles utilizam para falar de ter relações sexuais, enfim. E, como eu disse, isso acontece na Espanha, que eu vi mais contextos utilizando isso. Já na América Latina, que é importante que a gente saiba também, eles utilizam outro verbo, que é o verbo correr. Esse verbo aqui. É o verbo correr. Que é um poquito complicado para nosotros, hablantes de língua portuguesa, porque nosotros tenemos el verbo correr, né? Verbo correr. Pero en español también tiene el verbo correr. E em espanhol é a mesma coisa, só que em espanhol, para falar do verbo correr, no sentido de correr mesmo, né? Eles falam, a pronúncia é diferente, então é correr, tá? Correr. O R em espanhol tem um som forte, então é sempre correr. Então, se a gente for dizer
correr em espanhol, é importante, principalmente na América Latina, é importante dizer correr, porque se a gente falar correr, vai dar essa dupla interpretação aí, que pode ser complicado. Mas, de modo geral, então, só para saber mesmo, existem essas diferenças lexicais, né, desses países. E é importante que a gente saiba disso. Então, basicamente é isso sobre o verbo echar, que é importante que a gente conheça esses contextos de utilização. Bueno, ahora, en el final de nuestra clase, nosotros vamos a estudiar un poquito sobre cómo es en realidad, cómo es la conmemoración de la Pascua en países hispanohablantes. Entonces, creo que es importante que nosotros logramos comprender un poquito porque son cuestiones culturales y bueno, tiene muchos países que hablan español y muchas culturas y bueno, hay muchas formas distintas de celebrar y semejantes también, pero para celebrar un evento tan importante para países que tienen la gran mayoría de las personas que son cristianas, né? Católicas. A ver, solo un rato. Bueno, a ver. Entonces, acá tenemos cómo es celebrado entonces la Pascua en España. Bueno, en España, entonces, se caracteriza por grandes procesiones. Entonces, las procesiones, ¿no? Grandes procesiones en que participa la población. Entonces, durante la Semana Santa hay las cofradías, que son las organizaciones, ¿no? Que organizan majestuosos eventos, y así por delante. En el Domingo de Ramos, entonces, hay ocasiones en que se ocurre se bendicen, ¿no? Las ramas de olivo y palmas, de palmones, las ramas, entonces todos los ornamentales que van a hacer referencias a Semana Santa, ¿sí? Entonces, es muy cerca, muy parecido de lo que ocurre acá en Brasil, porque, bueno, como les dije, esos países que hablan español, así como en Brasil, la gran mayoría de la población es cristiana, entonces las costumbres son muy cerca de que nosotros conocemos, pero bueno, vamos solo para nosotros comprendemos mejor cómo ocurre en esos países. Y también hay los platos típicos. Por ejemplo, acá en la Semana Santa de España es común tener la mona de Pascua, que es un bizcocho relleno decorado o con glaseado de almendra, huevos de chocolate y plumas. Entonces, vean acá, este es el plato típico que, bueno, es un pan dulce, ¿eh? Un pan dulce, básicamente, pero que es relleno, entonces es recheado y todo más, y decorado con huevos. Bueno, entonces, esses ovos aqui são ovos normais, tá? Os ovos de galinha. Mas há a tradição também dos ovos de chocolate, assim como no Brasil também. Entonces, como les dije, los hispanohablantes son mayormente católicos, por eso este feriado es tan importante para ellos también, y hay muchas fiestas, muchas conmemoraciones también por cuenta de esto. Acá, en Argentina, hay una ciudad llamada Tandil, que es una ciudad muy conocida por tener muchas celebraciones en esta Semana Santa y muchas presentaciones. Acá tenemos ferias, muchas ferias que ocurren en estas épocas para celebrar. Acá tenemos algunas imágenes de las presentaciones que ocurren. Y Tandil es una ciudad turística en este momento. ¿Sí? En Semana Santa muchas personas van a Tandil para
hacer las celebraciones de Pascua. Acá en Guatemala es una cosa muy bonita porque ellos celebran una fecha, una data, ¿no? Muy importante. Y ellos celebran con alfombras, con tapetes hechos, que son hechos con frutas, con flores y vegetales. Entonces ellos confeccionan estas alfombras como una ofrenda a Dios, a Jesús y así por adelante. Entonces es muy bonito lo que ocurre en las calles, las ruas, ¿no?, de Guatemala. Y en México, bueno, de México también es como los demás países, ¿sí? Hay las empanadas de vigilia, que son entonces empanadas que son rellenas, recheadas então con atún o queso. También hay la traducción de los huevos de Pascua. En algunas ciudades también ellos elaboran panes dulces decorados con figuras religiosas como cruces o peces. Entonces hay toda una ornamentación también de estos símbolos del cristianismo primitivo. Entonces, solo traducciones que ocurren en países que hablan español. Ahora tiene un pequeño video, muy bonito este video, que también va a mostrar para ustedes mejor sobre cómo es estas celebraciones. Aunque en todos los países de América Latina se celebra la Semana Santa, cada uno conmemora la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret de una manera diferente. Solo un rato que voy a poner la traducción. Creo que se queda mejor para comprender. Aunque en todos los países de América Latina se celebra la Semana Santa, cada uno conmemora la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret de una manera diferente. Sin embargo, todas las tradiciones de la Semana Santa en nuestros países están llenas de fervor, religiosidad y cultura. En Ayacucho, conocida como la ciudad de las iglesias en Perú, la Semana Santa se ha convertido en una celebración muy importante. Hay una mezcla entre las tradiciones religiosas heredadas de los españoles y de las indígenas. Es por esto que en las procesiones se ven los mercados artesanales, las corridas de toros y también los grupos musicales. En la capital del país de México, en el barrio de Iztapalapa, hay otra tradición llamada la Pasión de Cristo. Esta se basa en que la comunidad elige a un joven que hará el papel de Jesús y hace una representación de sus últimos momentos. Esta tradición se convirtió en patrimonio cultural intangible de México en el año 2012 y es uno de los festivales de Semana Santa más grandes en el mundo. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le harán morir en una cruz. Y al tercer día Él resucitará. En Colombia, la celebración más grande ocurre en el occidente del país, en la ciudad de Popayán. En esta localidad recrean la muerte de Jesús y va acompañado junto con unos ángeles que cargan martillos y cinceles. Igualmente, Pamplona atrae a los feligreses del oriente del país. Esta población es conocida como la ciudad mitrada por los innumerables y bien conservados templos coloniales que reciben a turistas y a colombianos. Es que es un sentimiento de tradición. La tradición existe es por la gente. Es la gente que hace que esto exista, que esta tradición sea y que la podamos vivir y que la podamos disfrutar cada año. Los venezolanos hacen una procesión para venerar al Nazareno de San Pablo. Es una de las tradiciones más antiguas del país y la más importante durante la Semana Santa. Todo empieza a la 1 de la madrugada, con la primera misa de las 18 a lo largo del día. Se hace una misa cada hora en la Basílica de Santa Teresa, ubicada en el centro de Caracas.
Los devotos se visten con túnicas moradas y muchos caminan descalzos a la iglesia para pagar sus promesas al Nazareno o para hacer nuevas peticiones. Semana Santa en Pamplona, del 25 de marzo al 1 de abril. A Jesucristo amamos cuando sus actitudes imitamos. Pero en Guatemala es en la antigua Guatemala en donde se vive con mayor devoción las procesiones propias de la Semana Santa. El entorno místico del lugar y la veneración mostrada por los fieles hacen que las calles se conviertan en el escenario de una experiencia inolvidable para los seguidores y hasta los no creyentes. Esta conmemoración se caracteriza por unos enormes tapices fabricados con pétalos de flores sobre los cuales pasa la imagen de Cristo. Esta conmemoración es considerada como una de las más bellas tradiciones de Semana Santa del mundo. La Semana Santa no solo conjuga fervor y tradición, sino experiencias que consolidan la memoria colectiva y los valores de las familias y comunidades. Al final de cuentas, independientemente de nuestro país de origen o creencia religiosa, es el Salvador Jesucristo quien ha motivado a cientos de miles de personas en Latinoamérica y el mundo a recordarlo y venerarlo durante Semana Santa. Sin importar la religión que profesemos, creemos que nuestro Señor Jesucristo murió, sufrió y resucitó para demostrar su amor por la raza humana. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Bueno, para el compartilhamento. Bueno, entonces sobre el contenido fue eso. Ahora voy a compartir con ustedes nuestra actividad que nosotros siempre hacemos en el fin de la clase. Bueno, entonces tenemos acá dos cuestiones sobre el contenido de hoy. Voy a leer para ustedes y ustedes pueden decirme la respuesta que piensan en el chat o pueden ligar el micrófono, no hay problema. Bueno, déjame poner un poquito más largo. Bom, então a primeira questão diz o seguinte. Leia a frase abaixo e responde a pergunta. Estas llaves no son mías. ¿Dónde están las tuyas? Na frase apresentada, observa-se o uso dos pronomes possessivos. Considerando o uso adequado desses pronomes na língua espanhola, assinale a alternativa que melhor apresenta a explicação sobre a expressão las tuyas e o seu uso no contexto. Tá. Na alternativa A, perdão. Las tuyas é um pronome demonstrativo que indica proximidade com a pessoa que fala. Las tuyas é um artigo definido seguindo de um substantivo omitido que concorda com o sujeito da frase. Las tuyas é um pronome possessivo usado para substituir um substantivo já conhecido no discurso e indicar posse. D. Las tuyas equivale a as minhas, sendo um pronome possessivo de primeira pessoa. E E. Las tuyas é uma forma reflexiva do pronome tu, usada apenas com verbos prenominais. Que pensam? Rayane dijo la C. ¿Más alguien? Jessica también piensa que es la C. Hernández también. Muy bien, chicos. Es la C. Entonces, tuyas é o pronome possessivo, né?
indicado para substituir o substantivo que foi dito anteriormente, que já foi conhecido, né? Então, que llaves, né? E indica posse, né? Posse do tu. Muito bem. Agora vamos para a segunda questão. Considere a seguinte situação comunicativa. Durante uma aula, o professor mostra 2 livros, um que está em sua mão e o outro que está em cima da mesa, mais distante dos alunos. Ele diz, este livro, perdão, esqueci que estava em espanhol. Este livro é para ti e aquele é para tu companheiro. Com base no uso dos pronomes demonstrativos em espanhol, assinale a alternativa que melhor explica a escolha do este e aquele no contexto apresentado. Alternativa A, então. Este refere-se a algo mais distante e aquele algo mais próximo do falante. B. Ambos os pronomes são formas arcaicas e hoje não são mais usados na língua espanhola, perdão, na língua falada. Este indica um objeto próximo ao ouvinte e aquele indica proximidade com o falante. Este indica proximidade com o falante, professor, enquanto aquele refere-se a algo mais distante de ambos, do falante e do ouvinte. E este e aquele têm o mesmo significado, mas aquele é usado apenas por formalidade. O que pensam? D? Todos pensam que este? Muy bien, chicos. Então, de fato, né, o este indica proximidade com o falante, que é o professor, e aquele, então, é algo que está lejos, né? Quando ele está longe tanto do falante como também do ouvinte. Muy bien, chicos. Gracias. Gracias por participar, gracias por responder. Y bueno, para la clase de hoy, entonces fue esto. Muchas gracias por venir, muchas gracias por participar. Ahora una pregunta que no sé, talvez, no sei se a Milena sabe me responder, Minho.